La presente investigación es una aproximación a la génesis de la violencia escolar en Venezuela, por medio del análisis del panorama sociopolítico del país, el estado de emergencia que presenta, algunos aspectos relevantes del currículo, las políticas sociales y educativas y la presentación de una propuesta de la profesora María Laura Salas de Suárez, estudiosa del doctorado latinoamericano en educación, políticas públicas y profesión docente en Venezuela a la fecha de noviembre de 2021. Es una primera investigación sobre la violencia escolar que, partiendo desde el estudio del contexto venezolano, se ampliará hacia otras regiones de América Latina, siguiendo el postulado de Fouguet sobre que este tipo de temas debe ser tratado bajo el enfoque sociológico y filosófico con análisis valente de las categorías invariables de investigación, como son el contexto político, social, educativo, entre otros. En la actual República Bolivariana de Venezuela transitaron distintos tipos de gobierno. Primeramente la monarquía española, luego presidentes constitucionales dictatoriales, demócratas y socialistas. Pero a pesar de los distintos tipos de gobierno, el contexto político y social ha estado contaminado por la corrupción que ha llevado al alza de precios, salarios insuficientes, desempleos, dependencia del pueblo ante la figura del gobierno, delincuencia y la inmigración. Factores detonantes de las luchas por la igualdad social, como fueron los constantes alzamientos de los caudillos, golpes de estados, unos exitosos, otros fallidos, protestas por posibles fraudes electorales, también a petición de un cambio de gobierno y por la valoración a los derechos humanos. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes y SECODAT, se registraron 3.738 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes desde el año 2017 a 2021, perteneciendo el 88% a víctimas del género masculino. Las causas han sido asesinatos por balas perdidas, incremento de la agresión intrafamiliar y del suicidio infantil, además por ausencia de estrategias por parte del Estado para afrontar la desnutrición y la insalubridad. Asimismo, los investigadores identificaron que entre las formas de violencia se encuentran las ocasionadas por los policías, pero no son caracterizadas como homicidios, aunque su cifra es alarmante. En el ámbito educativo, siguiendo la investigación de Barreto sobre la evolución del currículum en Venezuela, se infiere que el currículum en teoría no perdió su concepción filosófica sobre el principio de la educación, formar hombres aptos para la sociedad. Sin embargo, este principio es ambiguo porque la educación institucional prepara al ser humano para el campo laboral, sí, lo inserta en la sociedad, pero el conocimiento en cuanto a la valoración del ser ha sido subyugado siempre. En cuanto a las políticas sociales y educativas, la política social, de acuerdo a Hurtado y Serpa, tiene como objetivo atender las necesidades de la sociedad reduciendo las brechas de inequidad social, para mejorar las condiciones de calidad de vida de la población. Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla una serie de artículos referidos a la garantía del derecho de protección a las familias y especialmente a los niños y jóvenes por parte del Estado, como se describe en el capítulo 5 de los derechos sociales y de las familias. Sin embargo, las estadísticas y la observación directa del contexto social del país emite la carencia de gestión de políticas públicas para atender aquellos aspectos que conllevan a la inseguridad social, como el desempleo, salarios insuficientes, maltratos intrafamiliares, desatención médica, entre otros. Asimismo, planes de Estado como Semillitas de Paz y Promotores de Paz, basados en los valores, que fueron desarrollados en el Estado Miranda durante el mandato de Enrique Capriles, dejaron de ser aplicados al cambio de gobierno de Estado. A continuación, un análisis del panorama sociopolítico y educativo venezolano, desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. La nación venezolana ha escuchado discursos de libertad de derechos y de oportunidades de progreso, pero llevados a la práctica solo para los grupos con posiciones sociales reconocidas. De esta manera,
Cabe decir que la desigualdad social ha sido el factor detonante de tantas luchas para lograr la emancipación e identidad como república y como ciudadanos. Pero transcurridos 222 años, se evidenció que el pueblo venezolano todavía no había alcanzado a definir su identidad. ¿O sí? Al respecto, durante el siglo XXI los discursos políticos de paz discurridos entre palabras ofensivas y amenazantes, con la expresión pueblo soberano, influyó en la sociedad venezolana en forma de racismo y división moral entre las clases sociales, como en la época de la colonia. Asimismo, se ha evidenciado el tiempo de la ausencia del rey Fernando VII, como la anarquía ante la falta de capacidad y conciencia para desempeñar funciones gubernamentales que favoreciera a toda la sociedad, los poderes centralizados en el gobierno y el pueblo esclavizado, dependiente de los programas de asistencia social y de una especie de autarquía impuesta para subsistir. Asimismo, la educación gratuita y obligatoria, privilegio de los estudiantes con alto índice académico, pasó a ser inclusiva a través de la supresión de las evaluaciones de admisión y el índice académico de ingreso al bachillerato pasó a un segundo plano, pero en una época cuyo sistema económico y social comenzaba un torrente declive. En su cauce se encuentran los paupérrimos salarios de los docentes y de la mayoría de la población para la manutención de los estudios, pero que el gobierno solapa con circulares de aplicación de evaluaciones flexibles para establecer una cifra de egresados sin importar que supere a la calidad educativa y sin poder evitar, primeramente, la deserción escolar de los niños y jóvenes por la búsqueda de una forma de generar ingresos y, seguidamente, la integración de los jóvenes en grupos vandálicos para obtener ingresos de una manera más efectiva y subsistir. Al respecto, la violencia ha sido combatida a nivel social con diversos organismos oficiales, donde también nació y fue creciendo la corrupción, siendo estos partícipes de actos delictivos. A nivel educativo, en ninguna de las reformas curriculares se ha mencionado el abordaje de la violencia, ni social ni escolar. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje siempre han estado centradas en los contenidos tradicionales, con evaluaciones que, aunque deba considerarse el proceso de aprendizaje, en la práctica se evalúa solo el producto, y esto ocurre mayormente en el nivel de educación media general. Y las medidas para afrontar la violencia escolar es la sanción temporal o permanente que en algunas ocasiones ha conllevado a la agresión del padre o representante hacia su representado, agravando en muchos casos el comportamiento del estudiante. Es notoria la crisis política, económica, educativa y social por la que ha transitado y sigue transitando Venezuela. La violencia escolar no solo tiene origen del maltrato en el ámbito familiar, por influencia tecnológica, de la comunidad y del ambiente escolar. También se debe a los conceptos, es decir, juicios de valor, que elabora el actor violento en torno a sus pares, sin que ello sea causado por maltrato psicológico o físico hacia su persona. Es evidente la necesidad de la formación docente en este tema, y por ello se propone el diseño de un modelo metacognoscitivo para orientar a los docentes de secundaria, etapa escolar con mayor grado de actos violentos, en la investigación de las causas de la violencia en sus estudiantes, en la búsqueda y aplicación de alternativas de soluciones apropiadas, a la vez que va desarrollando la conciencia en los jóvenes y los va preparando desde una posición protagónica para que sean promotores en la búsqueda de alternativas adecuadas a las situaciones conflictivas que vivencien. Paulatinamente, se va ejerciendo mayor control sobre los agentes externos e internos, detonantes de la violencia escolar, con el fin de alcanzar una redimensión significativa de esta problemática socioeducativa hacia la convivencia escolar armónica, con impacto en la convivencia familiar y social.